Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas por las que se transmite esta conferencia de prensa. Hoy es 2 de agosto de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a comenzar con la primera, que pues ya la había presentado aquí el presidente, pero vamos a profundizar un poco más en esto. Falso general critica al gobierno y la oposición lo difunde como real, así como lo escucharon. El 30 de julio pasado circuló a través de diversas páginas y perfiles de Facebook, así como las cuentas de Twitter, ahora ex, ligadas a las organizaciones lideradas por Claudio X González, Sociedad Civil MX, y el medio Latinos de Loret de Mola, difundieron el video de una reunión realizada en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, en el que una persona se ostentó como general del ejército. Esta persona lanzó críticas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero resultó ser un falso general. Un día antes, el sábado 29 de julio, se realizó el llamado Congreso Nacional de la Sociedad Civil Organizada, Retos y Oportunidades 2024-2030, lo que sea que eso signifique. En su cartel se ven diversas organizaciones y asociaciones, muchas de ellas del Estado de Puebla, entre las que destaca, por ejemplo, UNEFA, que se denomina la Unión Nacional de Ejidos Forestales y Agropecuarios, que ha estado en medio de controversias y acusaciones de fraude, venta ilegal de terrenos y despojo por parte de ejidatarios en la zona de Tepango, decíamos, en el estado de Puebla. Entre los oradores que pasaron desapercibidos, la verdad, apareció Jesús Jaime García Miramontes, quien se presentó como general del Estado Mayor Presidencial. Pero se comprobó que esto es mentira. Ya antes, este mismo personaje, hace unos años, había grabado un video donde llamaba a levantarse en armas contra el expresidente Enrique Peña Nieto y realizó denuncias ante la ONU. Bueno, esto no sabemos tampoco si es verdad, pero él lo dice. La verdad es que es de risa loca. Todo esto es falso, hasta su discurso. Pero la verdad también lo que es hilarante es que la oposición tome como fuente a un general fake para armar sus discursos en contra de la Cuarta Transformación. Vean nada más en pantalla, si me pueden hacer un poquito de acercamiento, a cuántas visualizaciones llega este tipo de mentiras del Latinos de Loret y de Sociedad Civil MX. Hasta el cierre de esta sección, Sociedad Civil MX, pues ya había tenido la decencia de borrar ese tuit, pero vean nada más qué alcance tuvo. Así de desesperados han de estar, pero con tal de atacar al presidente, lo que sea es bueno, hasta militares de almentiritas. Vamos con la siguiente. Arman escándalo por adquisición de equipos de cómputo en el ISSSTE, pero fue toda esta nado sincronizado, fue falsa información. El Financiero y el Universal publicaron la misma información falsa sobre el ISSSTE. Lourdes Mendoza del Financiero, así como Luis Cárdenas, conductor de MBS, quien también publica su columna para el Universal y La Silla Rota, difundieron, el medio de comunicación La Silla Rota, difundieron mentiras sobre supuestas irregularidades en adquisición de equipos que ellos dicen que costaron 873 millones de pesos. Esto es falso. El proceso de adquisición de equipo de cómputo se desarrolló conforme a la ley y en apego a las normas vigentes. El ISSSTE renovó más de 40,000 equipos de cómputo que estaban obsoletos de un contrato que operaba desde 2015. En la época neoliberal, los cuales concluyeron su vida útil. El contrato es por un monto mensual aproximado de 25.6 millones de pesos por equipos nuevos de
12ª generación, lo que representa un ahorro de acuerdo a la austeridad republicana, pero también para que los funcionarios públicos hagan de manera óptima su trabajo. Este tipo de trascendidos publicados son productos de la defensa de empresas que proveen esos servicios y que perdieron la licitación pues por no contar con los requisitos suficientes. Pero lo que hacen es pasar este tipo de trascendidos como una denuncia de corrupción que no existe. El PAN, el Partido Acción Nacional, usó esta noticia falsa para llamar a comparecer ante el Congreso a funcionarios del instituto sin más prueba que las notas del Financiero y el Universal. ¿Pueden creerlo? Ese es el tipo de seriedad de la oposición. Bueno, vamos con la siguiente. El Universal busca descalificar al gobierno cuestionando que no ha cumplido con la meta de las sucursales del Banco del Bienestar prometidas. Pero esto es falso. El 31 de julio pasado, el diario El Universal publicó en portada una nota titulada "Incumple Banco del Bienestar con número de sucursales". Perdón que me dé risa, pero van a ver lo que viene a continuación. La cual asegura que pese a que la institución Sedena firmaron convenios para la construcción de 2.700 sedes por 15.299 millones de pesos, apenas hay 1.873 en el país. Esta información, como digo, no es verdadera, ya que al mes de julio el Banco del Bienestar ya cuenta con, ¿me pasan la siguiente, por favor? Con 2.124 sucursales operativas en las 32 entidades del país. La meta es contar con 1.700 nuevas sucursales y estas están en construcción. Pero, como digo, esta información es falsa. Y le vamos a hacer la chamba al Universal, porque solo basta hacer una búsqueda en la página de Programas para el Bienestar del Gobierno de México para desmentir lo dicho por el Diario de Circulación Nacional. Nada más tenían que teclear para obtener la información real. Ya no apelamos a su rigor periodístico, sino al compromiso con sus audiencias. Le decimos al Universal, su credibilidad está en juego. Vamos a los números. Hasta julio de 2023, el Banco del Bienestar cuenta ya con 2.124 sucursales operativas en las 32 entidades del país dentro de lo programado, y antes de que finalice este sexenio habrá 1.700 en total. 2.700 en total, y pues rematamos. Pues aunque les dé coraje a la oposición y a los medios conservadores, el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional, por encima de Banco Azteca y BBVA. Por cierto, aquí vamos a hacer una pausa, hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección, pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general estar atentos, porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar a través de las redes sociales. Tengan mucho cuidado, utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del Banco del Bienestar. Hasta aquí las noticias falsas de esta semana, pero además les queremos presentar, como ya adelantaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un balance sobre los resultados de la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, dada a conocer la semana pasada, del 2018 al 2022. Los ingresos de las familias con menos recursos crecieron 19.9%. El ingreso promedio de los hogares es de 63.695 pesos. La brecha de desigualdad disminuyó. En 2016, en el año 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, a pesar de que en este camino de la transformación falta mucho. Este año bajó a 15 veces más
la cifra de los pobres. Hay 15 veces menos pobres. Aunque predomina la subida por ingresos laborales, recordemos que se ha incrementado el salario como nunca antes, en un 90%. También son importantes los programas sociales y la contención de precios de alimentos y combustibles, así como las remesas que los paisanos, los héroes paisanos, envían a México desde Estados Unidos. Sin exagerar, es claro que las políticas del gobierno han incidido en la reducción de la desigualdad y de la pobreza. Según el INEGI, incluso se redujo la brecha entre los estados más ricos y más pobres. Si entre la Ciudad de México y Chiapas en 2018 eran 3 veces mayores, en la capital del país que en Chiapas en 2022 se redujo 2.2. Además de la reducción de la pobreza, se espera la reducción de la desigualdad, se espera la reducción de la pobreza, a pesar de la pandemia. Según el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, con el aumento de los ingresos de los mexicanos, sí hay un efecto de la reducción de la pobreza. Estimamos que entre 2020 y 2022 van a salir cerca de 8.8 millones de personas de la pobreza. Es algo histórico y que nos da mucho gusto. Por el bien de todos, primero los pobres, como dice el presidente de la República. Incluso si lo comparamos con la política salarial del gobierno del presidente López Obrador con otros países, resalta que México es el país que más ha incrementado los salarios en términos reales entre los países de América Latina. Aquí vemos los gráficos. México está por encima de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Y en América Latina, de Colombia, Brasil, Argentina, entre otros. Incluso México es el segundo país del mundo con menos desempleo. ¿Pero qué creen? Estas son las buenas noticias que se dieron a conocer la semana pasada en la encuesta del INEGI. Sin embargo, nos da mucha tristeza que los medios de comunicación no tengan ese tipo de compromiso con sus audiencias y prácticamente ignoraron la noticia, y si la retomaron, la minimizaron o de plano la tergiversaron. Aquí un ejemplo. Alfredo Romo en Grupo ASIR señaló: el presidente de México, uno de los temas que trató en la conferencia de prensa matutina en donde se dio a conocer esta encuesta del INEGI, en el que habla de una recuperación en términos de ingresos económicos para las familias mexicanas. Se pregunta el conductor, ¿será? Porque al final de cuentas no lo decidimos nosotros. Platica con la gente a ver si le alcanza el dinero para las compras diarias, el gasto que realizan, en donde muchos productos como el aguacate siguen con precios muy elevados. La mayoría de los comentaristas ignoraron o minimizaron las cifras oficiales. Incluso casi ningún periódico destacó la reducción de la desigualdad, el aumento de los ingresos de las familias mexicanas. Aquí vamos a mostrar una lámina en pantalla de los principales temas de los últimos días en medios de comunicación. Ahí se ve claramente cómo minimizaron estos logros. Solo un 7% del grueso informativo de los temas que se trataron esa semana correspondió a la cobertura sobre la reducción de la desigualdad. Vean cómo entre el 27 y el 30 de julio los medios destacan los homicidios con 3.175 notas, mientras que dejaron en octavo lugar el tema de la encuesta del INEGI que registró el incremento de los ingresos de los mexicanos. Apenas, como vemos en pantalla, le dedicaron 547 notas. Incluso ese mismo número de notas le dedicaron a la acusación de la DEA de que los cárteles mexicanos operan en 100 países. Así minimizaron esa buena noticia. ¿No les parece importante que se haya reducido la desigualdad en nuestro país? Les preguntamos. Así se las gastan los medios de comunicación. Antes de terminar, citaremos un mensaje del periodista Poncho Gutiérrez, quien hace una ironía muy acertada de la situación que vive México, que contradice la versión que da la oposición y los medios de comunicación. Aquí vamos a este tuit. Lo vamos a citar. México es
la única dictadura donde los censurados estrenan programas, los perseguidos recorren el país, los reprimidos llaman a golpes de Estado, los silenciados insultan al presidente y los que luchan contra la militarización se disfrazan de militares. Hasta aquí esta cita. Vaya ironía. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un excelente día.